Hola, hermanos y amigos, bienvenidos a este programa en español. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio de Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu hogar, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos el tema sobre los ángeles. Mucha gente vive pensando que deben hablarles, que deben adorarlos, que deben reverenciarlos, dedicarles tiempo o agradecerles. Vamos a ver hoy día qué es lo que nos dice la Biblia sobre los ángeles. En primer lugar, tenemos que estar conscientes que vivimos tenemos dos mundos frente a nosotros. Uno, el físico, que es el que vemos, en el que nos movemos, y el otro, el espiritual, que no se ve, pero que es mucho más activo que el físico en el que vivimos. En el espiritual es donde viven los ángeles. La palabra ángel viene del hebreo malak o del griego angelos, que significa en ambos casos mensajeros, alguien que es enviado con una misión. Los ángeles son enviados por Dios con una misión al mundo. ¿Qué o quiénes son los ángeles? Hebreos 1:14 nos dice que no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes somos herederos de la salvación? Aquellos que seguimos a Jesucristo, porque la salvación viene solo por el sacrificio de la cruz. Entonces nosotros, los seguidores de Jesucristo, los cristianos, los creyentes, somos esos herederos. Y estos espíritus ministradores están enviados a nuestro servicio para ayudarnos. Entonces, estos ángeles, estos seres espirituales, son diferentes que un humano. Son espíritus sin cuerpo físico. Y los ángeles del cielo sirven a Dios, son fieles a Él, le obedecen y nos ayudan al humano, protegiéndonos y ministrándonos. El Apocalipsis 22, 8 y 9, el apóstol Pablo tiene una visión de lo del futuro, que es lo que le llaman el fin de los tiempos o al final de los tiempos. Pero el apóstol Pablo, cuando encuentra a este ángel que le está revelando todas estas cosas del futuro por venir, nos dice que cuando vio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Es al único al que debemos adorar. Es al único al que debemos dar reverencia y dar reconocimiento por toda la existencia, por todas las cosas que tenemos alrededor y las bendiciones que recibimos de Él a diario. Entonces nos está diciendo que los ángeles son también seres creados por Dios, igual que nosotros, igual que toda la creación. Ellos no son eternos, por eso no son comparables ni parecidos a Dios. Sirven a Dios como sus ejércitos celestiales. Y son millones de millones, son muchísimos. Y pelean esa guerra espiritual, al nivel espiritual. Y hacen lo que Dios les ordena. En Apocalipsis 4:11
nos habla que, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nos está diciendo que todo lo creado por Dios, obviamente, fue de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su placer, a su deseo y para su deleite. Nos está diciendo que el humano, que fue la obra maestra de su creación, así hemos sido creados para su deleite, para que vengamos y tengamos una relación con Él, para que lo adoremos. Lamentablemente, a través de las generaciones, eso se ha ido perdiendo. No todos tenemos la enseñanza de que debemos seguirlo, la enseñanza de su palabra que nos muestra en la Biblia. Y eso nos pide desde los primeros libros de la Biblia, nos indica que debemos enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a futuras generaciones para que sepan de Él lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él ha hecho y seguirá haciendo. El Dios de amor, el Dios de poder, de misericordia, pero también de justicia. Es algo que debemos mantenerlo, porque el tiempo ya está cerca. El segundo regreso, el regreso de Jesucristo, está cerca cada vez más, de acuerdo a las señales bíblicas, no de acuerdo a ninguna cronología o tiempos humanos. El hombre no sabe, nadie sabe cuándo va a ocurrir, pero nos dice la palabra que vendrá como el ladrón en la noche, quiere decir que nos va a tomar de sorpresa. Pero para que no nos tome de sorpresa a los creyentes, es que tenemos que estar a cuenta con Él. Tenemos que estar en esa relación continua, arrepintiéndonos constantemente, buscando de su comunicación, de su presencia. ¿Qué funciones tienen los ángeles? Vemos que alaban y adoran a Dios. Para eso fueron creados también. El libro de Isaías 6, el capítulo 6 y versos 2 y 3 nos dice: por encima de él, por encima del trono de Dios, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Nos está hablando de una clase de ángeles, los serafines, que son los que están siempre alrededor del trono de Dios y que colaboran con su santidad, alabándolo las 24 horas del día. Los ángeles están delante del trono, y esto en todo el grupo de ángeles, todas las clases y categorías de ángeles, siempre están delante de Dios. Van a estar todos los que les sirven interesados en cuál es la voluntad de Dios para acatar sus órdenes. Ellos son obedientes y fieles a lo que Dios les ordena. Lo que nos da o nos dice que ejecutan la voluntad de Dios. En Génesis 19, 13, por ejemplo, nos muestra cuando Adán y Eva fueron... En Génesis 19, 13 nos dice que ángeles fueron enviados a destruir Sodoma y Gomorra. Les dice: vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto,
Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ángeles han sido enviados siempre para salvar a los que Dios quiere salvar de su pueblo, antes de una destrucción, antes de plagas, etc. Durante la tribulación, nos habla en el Apocalipsis, en el futuro que ha de venir, ellos, los ángeles, van a ejecutar el plan de Dios en el día del juicio. Mantienen una guerra espiritual constante, protegiéndonos, ayudando al creyente que clama a Dios a derrotar las fuerzas de maldad. Estamos rodeados siempre en este mundo de esas fuerzas de la oscuridad o de maldad. Y ellos nos ayudan a derrotarlas. ¿Cómo? El apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 6 de una armadura que Dios nos ofrece para protección. Y solo hay un arma de ofensa. Y esa es la espada, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos armas para esta guerra espiritual. Pero la mejor arma es la oración, el mantenernos en oración siempre, constantemente. Eso es lo que nos da la fortaleza y la sabiduría de qué hacer en cada situación y cómo hacerlo. Porque el Espíritu de Dios es el que nos va a revelar esa solución. Amén. La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro quiso defenderlo y sacó su espada, hiriendo a un siervo de un sumo sacerdote. Le cortó la oreja. En Mateo 26:53 nos cuenta esta historia, pero nos dice que lo que Jesús le dice a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús, lo que le pida al Padre, Él se lo iba a ofrecer, se lo iba a dar. Pero no podía pedirle ángeles ni ayuda para evitar su arresto, porque si no, no se cumplirían las palabras escritas en las profecías. Él vino a cumplir todo lo que se había dicho de Él. Amén. Segunda de Reyes, del capítulo 6, del 8 al 23, nos habla de una historia del profeta Eliseo, que él estaba en Israel y el rey de Siria estaba en guerra con Israel. Sabemos hoy en día no hay nada nuevo, sigue las guerras siempre en el Medio Oriente y todos los países de alrededor de Israel lo odian y quieren desaparecerlo del mapa, de la historia. Esto viene de muchos miles de años de atrás. El profeta Eliseo, al estar en Israel, le declaraba al rey de Israel las estrategias del otro rey, de sus ataques. Y entonces no podían nunca conquistarlos. El rey de Siria, cuando se entera de esto, envía de noche a todo un ejército para aprehenderlo. Llegan al amanecer y sitian el lugar en donde está Eliseo. El siervo de Eliseo ve esto, cantidad de caballos, gente a caballos y ejército alrededor, y se asusta. Y le dice al profeta Eliseo, le dice: Señor mío, ¿qué haremos? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, les dice Eliseo. Veamos en Segunda de Reyes,
Y el verso 17, capítulo 6 y el verso 17 le dice: no tengas miedo, le contesta Eliseo a su siervo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en el verso 17 nos dice que Eliseo oró y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios había enviado a su ejército de ángeles a pelear esa batalla para defender a su profeta. Aleluya. También en la historia del Antiguo Testamento nos dice cuando un ángel viene y cierra la boca a los leones para que no le hagan daño a Daniel cuando es echado en el foso de los leones. Hay tantas apariciones de ángeles, manifestación de la promesa de Dios que Él nos ha de proteger. Pero es nuestra situación ante Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo queremos recibir ayuda de alguien al que no le hablamos, al que no le adoramos, no reconocemos su poder, lo ignoramos? ¿Cómo queremos recibir si no damos de nosotros? ¿Qué tipos de ángeles nos habla la Biblia que existen? Ya vimos los serafines en el libro de Isaías, que están alrededor del trono de Dios y que están constantemente hablando o cantando: Santo, Santo, Santo eres Señor. En el libro de Ezequiel, otro profeta, capítulo 10, del 20 al 21, nos habla y describen que los querubines es otra categoría de ángeles, y que son los más nombrados en toda la Biblia, tienen una cabeza con 4 caras. Y sus alas tienen figuras de manos de hombre bajo sus alas. El Génesis 3:24 nos habla de cuando echó del jardín Dios a Adán y a Eva, puso en el oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, así evitar que ellos regresen y coman del árbol de la vida y vivan para siempre en pecado, porque nos hubiera afectado a nosotros hoy en día, no tendríamos salvación ni esperanza. Segunda de Crónicas, el capítulo 3 nos dice que habían querubines esculpidos en el templo cuando Salomón construye el templo de Dios en Jerusalén. También cuando Dios da la orden de cómo construir el tabernáculo, que es antes del templo, y el arca de la alianza, en la parte superior del arca, la tapa, que es el propiciatorio, donde se iba a aparecer el mismo Dios, el arca iba a tener 2 querubines. Con 2 alas se iban a tapar, pero con las otras alas iban a tocar, uno con el otro, cubriendo parte de la tapa. Luego tenemos otra clase que son los arcángeles. Arcángeles viene a ser arc, que quiere decir líder o una autoridad, y ángel. Quiere decir que son los líderes, tiene una categoría superior de los ángeles. La Biblia solo nombra a 2 de ellos. Miguel, que quiere decir quién es como Dios, es el arcángel guerrero, es el cuidador de Israel, del pueblo de Israel. Es muy poderoso.
En Judas 1:9 nos dice que este arcángel Miguel contendió con el diablo disputando los huesos o el cuerpo de Moisés. También se le nombra en el libro de Daniel, cuando Daniel oraba. El ángel Gabriel vino a darle el mensaje de Dios, pero fue interceptado y tuvo que pedir la ayuda del arcángel Miguel. Luego nombran al arcángel Gabriel. Gabriel significa el poder de Dios. Es el arcángel mensajero. Y es el que se le aparecía a Daniel con el mensaje de Dios, dándole las respuestas a sus oraciones. También es el que se le apareció a la Virgen María, haciéndole saber que iba a quedar embarazada del Espíritu de Dios. También al sacerdote Zacarías, el padre que vino a ser de Juan el Bautista. ¿Cuáles son los ángeles caídos? Son aquellos que se rebelaron contra Dios. Había un querubín, guardián, muy especial, ungido por Dios, que su nombre era Jalel, y Jalel quiere decir alabanza. Pero él tuvo egoísmo en él y orgullo. Quería sentarse al lado de Dios, quería ser como Dios, quería ser alabado, recibir alabanzas y adoración igual que Dios. Pero Dios no comparte su gloria. Dios es celoso, nos dice la palabra. Y entonces lo echó de su lado y es quien luego se convierte, y para nosotros que conocemos como Satanás o el diablo. Y los ángeles que se rebelaron con él son conocidos como sus demonios. El problema grande de Satanás fue ese orgullo. Lamentablemente, hoy en día, mucha gente también tiene orgullo y se dejan llevar por eso. Este orgullo nos mantiene alejados de Dios, nos hace que no tengamos una relación honesta, vibrante, que nos lleve a ese camino de luz y de verdad de Dios. Juan 8:44 nos dice que Jesús declara que el diablo es mentiroso y es el padre de mentira. El diablo es muy sutil y sabemos que es muy fácil que engañe aún a los creyentes. Tenemos que tener cuidado, tenemos por eso que estudiar qué es lo que dice Dios en su palabra para poder reconocer las mentiras del diablo y lo que es la verdad de Dios. ¿Tenemos ángeles guardianes? Mateo 18 nos habla de que no debemos menospreciar a los pequeños porque sus ángeles están siempre delante del rostro de mi Padre, dice Jesús. Quiere decir que los ángeles siempre están yendo y viniendo del trono de Dios Padre hacia nosotros. El Salmo 91 nos habla que los ángeles enviará Dios Padre alrededor nuestro para que nos guarden en todos nuestros caminos. Y también en Hebreos 13 nos habla de que no nos olvidemos de la hospitalidad. Debemos ser hospitalarios, debemos ser amables y bondadosos con nuestro prójimo, porque muchas veces, sin saberlo, vamos a hospedar ángeles. La palabra de Dios es grande, es poderosa, es buena, nos alienta, nos enseña un camino y la voluntad de Dios. Ese camino bajo su mirada, bajo sus bendiciones. Queremos recibirlo, tenemos que ser obedientes a Él. Tenemos que buscar cada mañana
entregar el día para su gloria y honra, para que el Señor derrame sobre nosotros esas bendiciones y que sus ángeles nos protejan y su Santo Espíritu nos dirija. Gracias, gracias Padre por este día. Gracias hermanos por conectarse. Espero que haya sido de bendición y de enseñanza. Muchas veces el Espíritu de Dios es el que nos abre los oídos y nos da el entendimiento para aclarar dudas. Gracias por la atención y hasta la próxima.